Es posible diseñar un mundo nuevo. Es posible crear un futuro no muy lejano, donde los seres humanos se maten unos a otros mientras solo quedan un par en el mundo. Podría ser posible la idea de imaginarnos una distopía en donde las personas se maten y hagan masacres por una simple histeria colectiva que no tiene ningún tipo de sentido, de razón o fundamento. Posiblemente esta distopía de la que te estoy hablando no sea tan ficcional, sobre todo por los tiempos en los que vivimos. 2020 ha sido el año donde la palabra ficción por fin superó a la realidad. Podemos ver cómo los seres humanos actúan como si fueran unas malditas ratas y atacan a personas inocentes sin razón o motivo aparente. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué tiene que ver el experimento Universo 25, en donde se utilizaron roedores con los seres humanos? ¿Cuál es la relación que tiene con el ser humano dicho experimento? Esa es una pregunta que estás a punto de saber, y para eso te pido que prestes mucha, pero mucha atención a lo que te diré a continuación. Todo esto empieza en el año de 1972 con el etólogo John B. Calhoun, que estaba a punto de llevar a cabo uno de los experimentos que para aquella época era considerado como algo fuera de la ética y muy horrendo. El experimento que este señor había diseñado era un reino, pero no un reino cualquiera. No. Era un reino para ratones, con todo aquello que pudieran necesitar para que la población creciera. Un paraíso perfecto que acabó convirtiéndose en una fortaleza infernal. ¿No te parece similar a la analogía de la conducta humana? Es aquí donde las cosas se tornan un poco turbias. No se trataba del primer proyecto de este tipo. Calhoun pasó años estudiando el comportamiento de los ratones mientras trabajó para el National Institute of Mental Health. Durante sus años de trabajo en dicho instituto, Calhoun se pasó estudiando el comportamiento de los ratones y lo comparaba con el irónico comportamiento del ser humano. ¿Te acuerdas que al inicio del video te dije que en un punto las cosas se tornaban bastante turbias? Bueno, aquí es donde las cosas comienzan a tomar un tono bastante aterrador y siniestro, pues Calhoun se pasaba experimentando con los efectos de una superpoblación de roedores a través de mundos artificiales, a los que denominaba universos utópicos. Mejor conocido como Universo 25, fue probablemente el más famoso, tanto por infraestructura como por los aterradores resultados que dejaron una pregunta en el aire. ¿Será este el futuro que nos depara para la raza humana? Calhoun ya había diseñado su ópera prima controversial para aquel año y conmocionaría el mundo entero. Para ese entonces y hasta el día de hoy, este experimento no está tan lejos de convertirse en una realidad. Calhoun había ya para entonces acuñado el término Behavioral Sync, que si lo traducimos del inglés al español sería algo como sumidero conductal. Un título bastante original y extravagante, en el cual se mostraba para describir el colapso que se producía en el comportamiento como resultado de un hacinamiento masivo. Durante años llevó a cabo estos estudios de exceso de población con experimentos, primero con ratas y luego con ratones. Sus estudios, publicados en Scientific American en la década de los 60, acabaron siendo un modelo animal para ese entonces, de un simple colapso de la sociedad hasta lo que estamos viviendo ahora, que es un caos a nivel mundial en donde una cercana sobrepoblación está a punto de ser una no muy lejana tercera guerra mundial. Ahora bien,
Después de la teoría que te acabo de explicar, te diré cómo comenzó todo. En aquel año de 1972, ya había terminado con la primera fase, que sería, y escucha bien, un espacio que atendería al bienestar de los roedores y aumentar su vida útil. De esta forma, se creó la fortaleza que vemos en las imágenes en pantalla. Un hábitat cuadrado de alrededor de 2,5 metros cerrado por paredes de 1,3 metros de altura. Los primeros 0,9 metros de las paredes estaban estructuradas de manera que los ratones podían subir, aunque no se les permitía escapar gracias a los 0,4 metros restantes de altura de la pared. Contaba también con hasta 16 mallas verticales de túneles o escalera, 4 corredores horizontales que daban a cada uno un hueco de la escalera, que a su vez conducía a 4 cajas nido. Eso significaba que eran un total de 256 cajas, cada una capaz de albergar 15 ratones, uno en cada avistamiento. Los ratones contaban con abundante comida, agua y material de nidificación. El universo 25 se limpiaba 4 semanas. No había depredadores y la temperatura se mantenía a una constante de 20 grados. Por último, y para rematar, este paraíso jamás fue concebido para ratones. En sí, los roedores que comenzaron el experimento fueron seleccionados entre una élite escogida por el National Institute of Mental Health, es decir, ratones libres de enfermedades y en perfecto estado, algo similar a los cánones y estereotipos que la sociedad impone hasta el día de hoy. En el universo 25, los ratones tenían amplio espacio para recrearse y hacer sus quehaceres, normalmente tal como un ser humano los haría día con día. Una constante rutina repetitiva que lleva a las personas a un estrés y enfermedades que fatalmente culminan en la muerte. En pocas palabras, lo que les pasaría a los ratones en un par de días. En dicho experimento, los ratones en sí tenían material en abundancia para perdurar en vida por el fin de los días. No fue así, evidentemente, y el ejercicio llevado a cabo mostró la cruda realidad de lo que podría ocurrir en un entorno de superpoblación, donde existen recursos ilimitados, es decir, en este caso, con mamíferos. El experimento se iniciaba con 4 parejas libres de enfermedades, 4 machos y 4 hembras. A los 104 días de comenzar, los ratones comenzaron a procrear. Pasados los 300 días, los ratones ya habían llegado a la cifra de 600 roedores en el hábitat. Para el día 560 del experimento, la población de roedores ya había llegado a 2200. Y fue en este punto cuando la población comenzó a decrecer. Lo que pasaría a continuación cambiaría completamente lo que Calhoun tenía en su visión artística. Lo que empezó como un experimento terminaría en completa fatalidad. Pues según en palabras mismas de Calhoun, él dijo lo siguiente: si bien podríamos pensar que en una sociedad sin recursos, la población no habría llegado a la cifra del universo 25, lo ocurrido en el experimento, el decrecimiento de la población, ocurrió por el exceso de habitantes. La superpoblación estaba extinguiendo a la sociedad. No había espacio para todos. Pero la pesadilla comenzaría a ponerse peor, pues en esos momentos se tornaron en situaciones cada vez más violentas. Los ratones se atacaban unos a otros. El territorio comenzó con grandes expectativas. Para unos pocos se había convertido en un espacio claustrofóbico de estrés y ansiedad, donde se luchaba por mantenerse en su zona. Algo similar al ser humano con la famosa frase: el más grande vive y el más débil muere. En los grupos que Calhoun había creado se encontraba el grupo de los machos y el grupo de los débiles. Los machos, cada vez más estresados, dejaron de procrear, lo que Calhoun concluyó como una falta de atractivo por las propias hembras.
Esta, a su vez, cada vez eran menos las que quedaban embarazadas, y aquellas que lo hacían daban a la luz y simplemente se olvidaban de sus bebés. Calhoun también describió otro pequeño reducto, aquellos roedores que perdieron toda actividad social de un roedor, simplemente dejando pasar el tiempo mientras comían y dormían. El estrés, tanto físico como mental, ya estaba en otro nivel. Estaba en la punta del iceberg, por decirlo en palabras más claras. Estaba a punto de hacer que todo lo que comenzó como algo inofensivo estaría por acabar en una gran tragedia. Y los roedores más débiles eran cada vez más apáticos, para luego pasar por estados de violencia con agresión al resto. Las hembras, cada vez más aisladas y sin rastro de sus facultades sociales, iniciaban una escalada de violencia sobre sus propias crías que terminaba, en muchos casos, con la ingesta de la misma. Y por fin, después de toda esta guerra, como todo tiene su fin, llegamos al día que todos esperaban. El día 600, el día en que la colonia quedó casi extinguida, por no decirlo completamente. Solo unos pocos lograron sobrevivir, y aquellos que lo hicieron terminaron con heridas mentales muy graves, más graves que las heridas físicas, ya que habían sobrevivido al colapso social. Ningún ratón joven, ninguna embarazada y ninguna probabilidad de procrear al haber perdido todo rastro de relaciones socialmente. El experimento en sí mismo es cruel, pero en sí fue un éxito para aquella época, ya que nos muestra cómo un simple experimento de roedores tiene relación con el comportamiento humano. Ya que por más que tengamos las cosas más ricas del mundo y aunque nos abasteciéramos de las mejores comidas, nunca estaríamos satisfechos y queremos más. Es como si fuéramos unas ratas. Nos reproducimos, nos matamos y luego vienen nuevas generaciones para hacer lo mismo. Hasta que al final los únicos culpables de dicha guerra y pandemia somos nosotros mismos. Y es que el experimento del universo 25 no está tan lejos de convertirse en una realidad. Solo mira a tu alrededor y mira las cosas tan horribles que está pasando. Gente matándose unos a los otros, disturbios, guerras. En pocas palabras, para finalizar con broche de oro este 2020, solo faltaría una purga y la humanidad se extinguiría para toda la vida. Solo quedará lo que una vez fueron supuestos seres humanos, pero con cerebro de ratas, diminuto y sin sentido común. Y ya para finalizar este video, en palabras del propio creador de dicho experimento y etólogo, John B. Calhoun, dice así: en cierto modo, las criaturas habían dejado de ser ratones mucho antes de su muerte. Una primera muerte que arruinó el espíritu y a la propia sociedad de manera tan profunda como lo haría la segunda muerte del cuerpo físico. Mi nombre es Visiones Perturbadoras. Nos vemos en una nueva y horrenda utopía. Ya casi somos 1000 suscriptores. Sigamos creciendo.